¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a desarrollar un examen T2 del ciclo 2021-1 del curso de Mecánica y Resistencia de Materiales. Si no me equivoco, este curso es de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, la verdad encontré ese examen y lo único que pude obtener fueron estas dos preguntas, estos ejercicios de armaduras, y lo vamos a desarrollar en este momento. Bueno, para el problema 1, que vale 4 puntos, nos dicen que utilizando el método de los nudos, calcule las fuerzas para cada elemento de estas barras. Establezca si trabajan a tensión o en compresión. Nos dice que consideremos el valor de F con un valor de 10 kN. Ya, puedo ir colocando entonces el valor de la fuerza que tenemos aquí, 10 kN. Sin embargo, tú te puedes dar cuenta que si yo aplico nudos en el punto D, puedo calcular ya estas dos fuerzas. Entonces, a veces hay ejercicios donde no necesariamente necesito calcular todas las reacciones para recién calcular las fuerzas internas. Es un dato muy importante. Puede haber otros nudos o otras barras donde sí va a ser necesario. En este caso, para la barra BD y CD, vemos que no es necesario. Así que vamos a aplicar nudo en ese punto. Decimos nudo en el punto D. Volvemos a colocar o graficar un diagrama de cuerpo libre. Primero tenemos esta barra inclinada que es la fuerza dB. Un consejo también es que siempre lo trabajen a tensión, o sea, afuera del nudo. Recuerden que los elementos armadura, cuando hablamos de tensión, son fuerzas que salen de los nudos. Y cuando hablamos de fuerzas que trabajan a compresión, son aquellas que entran al nudo. Solamente es cuestión de observar bien esos detalles. Y seguimos graficando. Acá sería la fuerza DC. Vamos a colocar la carga de 10 kN que va hacia abajo. Bueno, hasta ahí yo tengo una fuerza inclinada que en realidad necesito descomponer en X o en Y, porque esa es la metodología para estos métodos. Aplicar las condiciones de sumatoria de fuerzas en X o en Y. Digamos que este ángulo sea alfa. Entonces, como hay el ángulo de alfa, aplicamos el arco tangente a la menos 1 en el cateto opuesto, que viene a ser esta base, o esta altura, perdón, de 3, y el cateto adyacente es la base. Esto me va a dar, si no me equivoco, 36.87. Uno puede trabajar con este ángulo o también con los catetos, ¿sí o no? Recuerda que el triángulo, como es conocido, sería 3, 4 y 5 metros. Entonces, yo sé que el coseno de alfa es el cateto adyacente 4 sobre la hipotenusa y el seno sería cateto opuesto 3 sobre la hipotenusa. Entonces, ya son cuestiones de cada uno como lo quisiera desarrollar. Pero bueno, descomponemos finalmente esta fuerza, que sería fuerza dB seno de alfa, y acá sería la fuerza dB coseno de alfa. Aplico una de las condiciones del equilibrio, que es sumatoria de fuerzas. Lo más conveniente es sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? En este momento te vas a dar cuenta que puedo calcular directamente la fuerza de B. Decimos fuerza de B seno de alfa menos 10 porque va hacia abajo y no hay más fuerza vertical, es igual a 0. Y te das cuenta que puedo calcular de frente ya esa fuerza interna. Sería 10 sobre seno de 36.87. Me da un valor de 16.667 kN. Medio positivo quiere decir que en este caso está trabajando, como yo lo he considerado inicialmente, en tensión. Entonces, de esa forma hemos calculado la primera fuerza para la barra BD o DB, que es lo mismo. Y aplicamos también sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha, o así que positivo igual a 0. Estas dos fuerzas van hacia la izquierda, serían negativas. Menos fuerza de B coseno de alfa menos la fuerza de C, y no hay más fuerzas horizontales, igual a 0. Despejando la fuerza de C, que es lo que necesito, acá reemplazo nada más, sería menos 16.667 coseno de 36.87. Finalmente la fuerza de C me da un valor negativo de 13.334 kN.
Cuando una fuerza me da negativo, en este caso quiere decir que no está trabajando como yo lo he considerado inicialmente. Yo lo había trabajado a tensión. Si me da negativo, entonces trabaja de la otra manera, que sería en compresión. Ahora sí, ya tengo estas dos fuerzas. Se dieron cuenta que no ha sido necesario aplicar o calcular las reacciones previamente. Puedo ir ya colocando cómo serían esas fuerzas, ¿no? Fuerza de B en tensión, se dibuja así, 16.667, y la fuerza DC o CD, que es en compresión porque nos dio negativo en este caso, 13.334. Bueno, puedo ir borrando en realidad esto porque ya lo hemos calculado. Y si te das cuenta, cuando tú vas al punto C, solamente tienes estas fuerzas, ¿sí o no? Este valor ya lo tengo, es en compresión. Así que por equilibrio, esta fuerza CA también debería ser en compresión y obviamente con la misma magnitud. Son fuerzas de repente que salen directamente, decimos así, en compresión también, 13.334. Y bueno, todavía no puedo calcular la fuerza CB porque yo sé que en el apoyo móvil también tenemos una reacción. Así que sería ahora necesario calcular esa reacción. Digamos que este, bueno, es un apoyo fijo, tiene dos reacciones, a Y, a X. Finalmente el apoyo móvil en el punto C, que también lo voy a considerar hacia arriba. Este de aquí es CY. Recuerda algo muy importante, si tú te das cuenta, en esta armadura no hay fuerzas horizontales. Entonces, si no hay fuerzas horizontales, la reacción AX no tiene con qué equilibrarse. No hay equilibrio, por lo tanto vale 0. Vamos a aplicar la condición de sumatoria de momentos. Puede ser en el punto A o en el punto C con la finalidad de hallar cualquiera de estas dos reacciones. Digamos que voy a aplicar en el punto A. Voy a decir que antihorario es positivo e igual a 0. Esta fuerza de va hacia abajo me va a generar un momento horario, por lo tanto va a ser negativo. Menos 10 por toda la longitud, que es 8. Esta reacción va hacia arriba, más CY por la distancia, que es 4. Y bueno, te das cuenta que no hay más fuerzas externas, no hay más cargas, así que eso sería lo único, igual a 0. Despejamos la reacción CY, bueno, sería 10 por 8 sobre 4, y me da una reacción de 20 kN. CY 20 kN hacia arriba. Obviamente si aplico sumatoria de fuerzas en Y puedo hallar esta reacción, pero hay que hacer algo un poquito más lógico. Date cuenta lo siguiente, si yo sé que hay una reacción de 20 hacia arriba y solamente tengo una fuerza de 10 hacia abajo, para que toda la estructura esté en equilibrio sería necesario que la reacción AY obviamente valga también 10 kN, ¿no? Pero en este caso hacia abajo, para que cuando yo sume 10 kN hacia abajo más 10 kN hacia abajo, obviamente que sería 20 kN hacia abajo, y por equilibrio debería existir una reacción CY de 20 kN hacia arriba, y de esa forma se mantiene el equilibrio. Bueno, ya hemos calculado las reacciones. Podría aplicar nudo en el punto A o en el punto C. Y date cuenta, ¿no? En el punto C ahora, como sé que hay una fuerza de esta manera, digamos hacia arriba, para que haya equilibrio en la barra CB, evidentemente debería existir o debe trabajar en este caso la fuerza CB a compresión, para que entre al nudo, mejor dicho, para que se mantenga el equilibrio. Entonces sería esta fuerza CB 20 kN, obviamente la misma magnitud, pero en este caso en compresión para que haya equilibrio. Faltaría nada más la fuerza de la barra AB, así que vamos a aplicar nudo en el punto A. Copiamos esto de aquí. Voy a considerarlo como siempre en tensión, fuerza AB. Esto sería 10. Bueno, no hay reacción a X. En este caso tenemos una fuerza en compresión de 13.334. Recuerda que este ángulo de alfa también es lo mismo aquí. Tiene la misma altura y la misma base. Así que puedo descomponer. Esto sería la fuerza AB seno de alfa. Y acá es la fuerza AB coseno de alfa. Puedo aplicar cualquiera de los dos, te vas a dar cuenta que va a ser lo mismo. Igual podemos comprobarlo para que no haya ninguna duda.
Primero decimos sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. Y luego vamos a decir sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo e igual a 0. Acá es fuerza AB seno de alfa menos 10 e igual a 0. Luego acá sería fuerza AB coseno de alfa menos 13.334 igual a 0. Despejamos cuánto sería ese valor de la fuerza B. Obviamente que por teoría debería ser lo mismo. A ver, la fuerza B para la primera condición me da un valor de 16,667 kN. Positivo quiere decir que trabaja en tensión. Ahora vamos a comprobarlo de esta manera. Vamos a ver cuánto sería. Sí, y efectivamente me da lo mismo, 16.667 kN. Obviamente que de repente habrá un decimal, pero bueno, es porque también hemos considerado con pocos decimales. Pero al final te das cuenta que tiene que ser el mismo valor. Ahí está. Podemos ya ir colocando finalmente la fuerza B, que trabaja en tensión, 16.667 kN. Y bueno, de esa forma hemos desarrollado el primer problema aplicando el método de los nudos, determinando así cada una de sus fuerzas. Vamos a ver ahora el problema número 2. En este caso también es una armadura, vale 3 puntos. Utilizando ahora el método de las secciones, encuentre nada más la fuerza en el miembro BC, que sería esta barra, BF, esta es la de acá, y la fuerza AF, que viene a ser esta barra en diagonal. ¿Qué sucede ahora cuando nos piden aplicar o desarrollar un problema, pero aplicando un método que nos piden en específico? Por ejemplo, el método de las secciones. El método de las secciones consiste de repente en aplicar un corte en específico donde va a concurrir quizás algunas fuerzas para poder determinarla. Por ejemplo, si en este caso me piden la fuerza BC, BF y AF. Entonces, estas tres fuerzas tienen algo en común, que si yo aplico un corte de esta manera, obviamente que las tres fuerzas estarían trabajando, ¿sí o no? ¿Y cómo sería esa descomposición? Por ejemplo, esto sería de la siguiente manera. Como yo estoy aplicando un corte así, cuando yo lo dibuje o al menos identifique cómo trabajan esas fuerzas, sabemos que esta fuerza sería así, ¿no? Fuerza AF, esta de acá es la fuerza PF y finalmente la fuerza BC. Lo que estoy haciendo es ya definir las fuerzas internas que trabajan cuando aplique el corte. Y obviamente que por equilibrio también debería ser así. La fuerza AF o FA, que es lo mismo. La fuerza FB o BF. En realidad esa parte no tiene mucha importancia porque en realidad son las mismas fuerzas internas. Finalmente acá sería la fuerza BC, porque obviamente ahí estoy aplicando el corte. Pero ¿qué sucede en este caso? Como yo he hecho un corte, puedo trabajar ya sea con la parte superior o con la parte inferior, que es esta parte de abajo. Entonces, por lógica, uno debería trabajar con la parte que menos tramos o al menos menos cargas encontremos, porque si trabajo con la parte de abajo, miren, hay más cálculos. Es un poco el procedimiento quizás más laborioso. Sin embargo, la parte superior casi solamente hay una fuerza y un apoyo fijo. Así que ya es cuestión de cada uno, como les digo. Esta parte ustedes ya podrían tomarlo a su criterio. Yo lo voy a trabajar con la parte superior porque veo que es más sencillo. Pero ¿qué sucede? Recuerda que si trabajo con la parte superior, todavía no he encontrado la reacción en el punto A, que es un apoyo fijo. Va a tener dos reacciones. Así que voy a aplicar una de las condiciones para calcular quizás las reacciones ya de toda la estructura. A ver, la reacción en el punto A tiene dos reacciones, bueno, AX y AY. Mientras que el punto D es un apoyo móvil, tiene una reacción vertical. Pero ¿qué sucede? Te das cuenta que tampoco hay fuerzas horizontales, ¿sí o no? No hay ninguna fuerza horizontal, así que la reacción AX no tiene con qué equilibrarse. Cualquiera de estas dos podría hallar AY de Y. Voy a aplicar sumatoria de momentos en el punto D con la finalidad de hallar la reacción AY. Voy a decir que antihorario es positivo igual a 0. Sería acá AY me genera un momento horario, va a ser negativo.
menos AY por toda esta distancia, que sería 4 por 3, 12. Acá hay una fuerza de 600 que va hacia abajo, me origina un momento antihorario, va a ser positivo, más 600 libras por 12 también. También van hacia abajo, va a ser positivo, más 400 por 8 pies, y finalmente más 200 por 4, e igual a 0. Despejando finalmente la reacción allí, vamos a ver cuánto nos estaría dando. Me da un valor de 933.333 libras. Perdón. Ahí está. Medio positivo, ha sido correcto entonces el sentido que hemos supuesto. Ahora sí, ya tengo la reacción allí y voy a aplicar el corte, pero voy a trabajar con la parte superior como estaba indicando. A ver, esta parte sería así, la barra AB, luego cae de esta manera. Llega hasta este punto, hasta el corte, ahí lo tenemos. Y voy a hacer una proyección diciendo que por ahí va a concurrir quizás alguna de las fuerzas, ¿no? Por ejemplo acá. Y bueno, esto ya estamos haciendo las proyecciones supuestamente, ¿no? Aplicando el corte. Voy a ir definiendo cada punto en específico. Este es el punto A, el punto B. Este es el punto F. Voy a ir colocando cómo serían esas fuerzas. Esta sería la fuerza AF, esta es la fuerza BF y finalmente la fuerza BC. Debe recordar que también tenemos ya algunas longitudes establecidas. Por ejemplo aquí del tramo AB es 4 pies. Luego este punto, del punto B hasta el punto F, vale 3 pies. Hasta aquí. Y bueno, creo que eso ya es lo único que necesitamos en este momento. Bueno, cuando yo aplique este método de las secciones, que ya hemos hecho el corte correspondiente, ahora ya no sucede como en el método de los nudos, porque en el método de los nudos tú podías aplicar dos condiciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sin embargo, ahora en el método de secciones puedo aplicar sumatoria en X, en Y lo nuevo sería sumatoria de momentos. Puedo trabajar con tres condiciones del equilibrio, cosa que no se podía aplicar quizás en el método de los nudos. Dice aquí secciones. Método de las secciones o método de los cortes, que es lo mismo. Si tú te das cuenta de la fuerza AF y BF, pasan por un mismo punto. Y si pasan por un mismo punto, obviamente que si yo aplico ahorita mismo sumatoria de momentos en el punto F, esas dos fuerzas no va a aplicar ningún momento, porque concurren en el mismo punto. Pero la fuerza BC no. Podría entonces calcular esta fuerza interna, como te das cuenta. Decimos antihorario, los momentos antihorarios va a ser positivo, igualamos a 0. Pero recuerda acá que tengo que descomponer esta fuerza. A ver, es un triángulo también conocido de 3, 4 y 5, eso es lo bueno. Digamos que este es el ángulo alfa, bueno. Obviamente por geometría esto sería alfa también. Y ya lo hemos calculado en el ejercicio anterior. El ángulo es de 3, 4 y 5 también, 36.87. ¿No? Se lo pone 3 y su base 4. Así que esto sería la fuerza BC. Este es el ángulo alfa, ¿no? Ahí está. Fuerza BC coseno de alfa. Y la vertical sería fuerza BC seno de alfa, ¿no? A ver, no nos olvidemos, miren, ya me estaba olvidando de una fuerza de 600 libras y la reacción. A ver, no nos olvidemos siempre esos detalles. 600 libras, acá la reacción nos había dado en sentido hacia arriba. Y bueno, no hay reacción horizontal, pues, ¿no? En el punto A. No hay más cargas. Acá hay una fuerza de 400 en el punto F, pero no va a ser necesario porque como yo estoy aplicando el corte, no está prácticamente considerándose para la parte superior. Para la parte inferior de repente sí, ¿no? Ahí sí era necesario. En esta parte no, estamos trabajando con la parte superior como les estoy indicando.
Bueno, ahora sí, aplicando momentos en el punto F, esta fuerza va hacia abajo, me origina un momento antihorario, va a ser positivo, sería 600 por cuadro. Esta fuerza va hacia arriba, sería negativo, menos 933 por cuadro también. Acá podría aplicarse esta fuerza nada más, porque la fuerza BC seno de alfa pasa también por ese mismo punto, como te das cuenta, ¿no? En el punto B está la fuerza BC, y cuando yo descompongo en Y no actuaría momento, pero sí la fuerza horizontal. Va hacia la derecha, me genera un momento horario, también sería negativo. Menos fuerza BC coseno de 36.87, recuerden el ángulo, y este de acá se multiplica por la distancia, que sería 3 pies. No tenemos más fuerza que produzca momentos, así que igual a 0. Finalmente despejamos la fuerza BC. Vamos a ver qué valor nos estaría dando en este caso. Me da una fuerza interna de menos 555.556 libras. Quiere decir que en este caso la fuerza BC no trabaja en tensión como lo había considerado inicialmente, así que sería en compresión. Bueno, ya tenemos una fuerza, podemos seguir graficando. Bueno, esta parte puedo borrar. Decimos que la fuerza BC va en compresión. Así se grafica 555.556 libras. Faltaría ahora la fuerza BF y AF. Bueno, ya tengo una de las primeras fuerzas. Ahora yo podría aplicar en este momento también de repente sumatoria de momentos en el punto B con la finalidad de calcular la fuerza AF. Esa es una de las formas. Luego puedes aplicar también sumatoria de fuerzas en Y, hace que la fuerza F lo descompongas en Y. Aunque si descompongo en Y me doy cuenta que me queda AF, ¿no? Vertical, y BF. Tengo dos incógnitas, así que todavía creo que no sería útil. Pero si yo aplico ahorita sumatoria de fuerzas en X, ya tengo esta fuerza BC, ya lo calculé. Y acá descompongo la fuerza AF, de repente el ángulo de acá, me parece que es alfa también. A ver. Sí, ¿no? Porque este ángulo de acá se lo pone 3 4, este también sería alfa. Bueno, sí, si descompongo en X, sería esta fuerza horizontal y esta incógnita, bueno, que ya lo calculé, y la fuerza BF no entra porque es una fuerza vertical. Y de esa forma también podría calcular, es una de las maneras, en serio. Pero en este caso podría aplicar mejor sumatoria, quizás de momentos en el punto B. Igual podemos comprobar, no hay ningún problema. A ver, este es el ángulo de alfa, la fuerza F sería así, fuerza F, este es seno de alfa, acá sería fuerza F coseno de alfa. Obviamente que la fuerza F coseno de alfa no va a producir momento porque pasa por el mismo punto. Esta fuerza va hacia abajo, me produce un momento antihorario, va a ser positivo. Fuerza F seno de alfa por la base que es 4. Luego esta fuerza también más 600 por 4. Base arriba negativo 963. Todo esto por 4 también. Y bueno, en este caso veo que en el punto B no va a actuar esta fuerza, tampoco esta de aquí porque pasan por el mismo punto, así que igual a 0. ¿Cuánto sería finalmente la fuerza AF? A ver, vamos a calcularlo. Acá sería seno de 36.87 por 4. También me está dando el mismo valor, por lo que veo, pero en este caso positivo, 555.554 libras. En este caso me da positivo, quiere decir que ha sido correcto como lo he considerado en tensión. De esa forma, ¿no? Ahora viene la otra pregunta, pues. ¿Podría aplicar sumatoria de fuerzas en X? Claro. A ver, vamos a comprobar si es la misma fuerza. Recuerden que por teoría también tiene que ser lo mismo. A ver, acá decimos fuerza AF coseno de alfa. Otra fuerza horizontal sería a la fuerza BC coseno de alfa. Coseno de alfa e igual a 0. Recuerda que la fuerza BC era negativo, ¿sí o no? Esto puede pasar al otro lado como positivo. Fuerza AF
sería este negativo pasa al otro lado positivo, 555 coseno de alfa entre coseno de alfa. Bueno, acá se cancelan los cosenos y me queda este valor. Y te das cuenta que sí, es lo mismo. Bueno, acá hay unos decimales que en realidad, bueno, no afecta mucho, ¿no? Es de 0.002, creo, si no me equivoco. Así que obviamente es porque acá estoy considerando con esta fuerza, bueno, 333, si lo hubiera trabajado en fracción quizás sea lo mismo, pero a últimas instancias no es algo que sea muy diferente, ¿no? Si lo redondeo a dos decimales, nomás sería hasta aquí, hasta 55, y acá también, bueno, ya lo trabajo con 55 o 56. Así que esa es la cuestión, ¿no? Tienes que saber bien con cuál trabajar. Acá veo que no repercute mucho, con cualquiera de los dos al final te va a dar lo mismo. Pero recuerda que, miren, nos ha dado positivo, eso es lo bueno. Quiere decir que está trabajando, entonces, atención. Vamos a considerar fuerza F, sería en tensión. 555.550 y, a ver, 56, digamos ya, que sea la misma fuerza de la barra BC. Ahí está. Pero en este caso en tensión. ¿Qué me faltaría? Bueno, la barra BF. Y ahí podría aplicar quizás sumatoria de momentos en el punto F. ¿Puedo aplicar momentos también? Sí, también puedes aplicar, pero ya como que se vuelve nuevamente muy laborioso. Si ya puedes hacerlo de una manera quizás más rápida, entonces puedes utilizar esa forma. Acá sería, a ver, 933.333 hacia arriba positivo. Acá sería 600 libras de la carga, que no nos olvidemos, menos 600. Luego acá puedo descomponer, ¿no? Fuerza AF negativo, fuerza AF seno de alfa. Acá la incógnita, fuerza BF, que yo lo estoy considerando hacia abajo. Y luego acá también, pues, ¿no? Es la fuerza BC seno de alfa hacia abajo. A ver, fuerza BC, sí. Menos la fuerza PC seno de alfa. Veo que no hay más fuerzas verticales, entonces puedo igualar a cero, ¿no? Espero que no me haya olvidado de nada, creo. Igual si hay algún error, igual lo pueden corregir ustedes mismos también. Sería la fuerza BF. A ver. En este caso, 933.333 menos 600 menos la fuerza F, que es 555.556 seno de 36.87, menos la fuerza BC, que es en negativo, bueno, se vuelve positivo finalmente, 555.556 seno de 36.87. Finalmente la fuerza BF me da un valor de 333.333 libras. Me dio positivo, quiere decir que está trabajando entonces a tensión, porque así yo lo he considerado, ¿no? Fuerza BF en tensión, sale de nuevo. Y de esa forma hemos calculado las tres fuerzas internas que nos solicitan en este ejercicio. Como te diste cuenta, hay formas de trabajarlo. Algunas pueden ser un poco más rápidas, otros de repente se puede demorar, pero no es complicado. Puede haber otros problemas donde hay el método de secciones, donde no necesariamente que puedes aplicar un corte y te pidan esas fuerzas. De repente también nos pedían esta barra de acá. Pero bueno, ya puedes aplicar otro corte y si ya tienes alguna fuerza, podría calcularlo directamente. Espero que te haya servido este video y conmigo será hasta un próximo video más. Hasta luego.